Bueno, vamos a hablar de los constituyentes químicos de los seres vivos. Bueno, hablamos de los bioelementos primero. Los bioelementos son elementos químicos que constituyen los seres vivos. Bio, vida, elementos, ¿no es cierto? De los aproximadamente 100 elementos químicos que hay en la tabla periódica, los que están en la naturaleza, 70 se encuentran en los seres vivos. De esos 70, 22 en todos los seres vivos con cierta abundancia y cumplen alguna cierta función. Esto es la tabla periódica de elementos, ¿no es cierto? Acá tenemos una primera clasificación de bioelementos primarios, secundarios y oligoelementos. Eh, ¿Cómo se clasifican? Bioelementos primarios son los más abundantes, 96% del total. Oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, eh, fósforo y azufre. Los secundarios, que son todos son iones, sodio, potasio, calcio, magnesio, cloruro, menos 4% incluso menos que en proporción que los primeros, que los primarios, perdón. Oligoelementos, elementos vestigiales, en un porcentaje menor al 0,1%, que pueden ser indispensables, que están en todos los seres vivos y variables en algunos organismos. Acá vemos la tabla, ¿no es cierto? Donde hay bioelementos primarios y secundarios y oligoelementos indispensables y variables. Los bioelementos se unen entre sí y forman moléculas, las biomoléculas, que, que pueden ser a su vez biomoléculas inorgánicas, agua y sales minerales, y orgánicas, glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Dentro de las inorgánicas, el agua. El agua es una molécula de gran importancia biológica, es una molécula la más abundante en los seres vivos, 65 a 95% de su masa es agua. La vida es posible gracias al agua. La molécula de agua tiene dos átomos, uno de hidrógeno, dos de hidrógeno y uno de oxígeno. Es una molécula polar. Él tiene dos átomos de hidrógeno con carga positiva y el oxígeno carga negativa. O sea, tiene dos polos, positivo y negativo. Por eso es polar. Después tenemos las sales inorgánicas, que en seres vivos están en tres modos distintos. Pueden estar disueltas en agua, en forma de iones, sodio, potasio, calcio, cloruro, y participan en distintas reacciones químicas, por ejemplo, regulación del pH, acidez, alcalinidad de un medio. En forma precipitada, formando estructuras sólidas y rígidas, por ejemplo, en el hueso, el fosfato cálcico precipita sobre una matriz de proteínas y forma la matriz ósea. Combinadas con alguna molécula orgánica, por ejemplo, en la sangre, el hierro se combina con la molécula de hemoglobina dentro del glóbulo rojo. Bueno, son lo inorgánico. Ahora lo orgánico, o sea, todos los componentes orgánicos están, se, se dan lugar por medio de la combinación del carbono con otros bioelementos, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno. Y ahí tenemos distintas familias. Empezamos por los glúcidos. Los glúcidos, llamados también azúcares, carbohidratos o hidratos de carbono. Azúcares no necesariamente tienen que ser todos dulces, sino pueden ser también amargos, pero bueno, se los llama azúcares y todos piensan que es dulce, ¿no? Los glúcidos pueden ser amargos también. Es más, son más amargos que dulces. Son biomoléculas orgánicas constituidas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Bueno, está el carbono combinado con hidrógeno y oxígeno. Los glúcidos, bueno, pueden ser monosacáridos, glucosa, fructosa, la más conocida, glucosa, fructosa, galactosa en la leche, ribosa, desoxirribosa, disacárido, sacarosa también en los azúcares, lactosa en la leche, maltosa. Disacáridos son dos unidades. Y polisacáridos, almidón o glucógeno, celulosa, que son muchas unidades. En este caso estaríamos hablando de monómeros, que serían los monosacáridos, y polímeros, que serían los polisacáridos. ¿Cuáles son las funciones de los glúcidos? Es un combustible celular, la glucosa, reserva energética, almidón en vegetales y glucógeno en animales, y también un componente estructural. Eh, ribosa y desoxirribosa componen los ácidos nucleicos, la celulosa, la pared vegetal, y la quitina está en los hongos y en el exoesqueleto de artrópodos y crustáceos. Las funciones principales de los glúcidos son combustible celular y reserva energética, o sea, es dar energía, la función principal. Bueno, hablando de monómeros y polímeros, los monómeros son las pequeñas unidades o subunidades idénticas que se van a unir y van a formar los polímeros, que son grandes moléculas, macromoléculas. Carbohidratos, entonces,
Los monosacáridos son monómeros y polisacáridos son polímeros. El segundo grupo de bioelementos orgánicos, o biomoléculas orgánicas, perdón, son los lípidos. Los lípidos están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Son insolubles en agua, pero solubles en disolventes orgánicos. Éter, cloroformo, benceno, o sea, son derivados estos son derivados del petróleo, son hidrocarburos. ¿Cuáles son las funciones? Bueno, básicamente función de reserva de energía, ¿no es cierto? Las grasas en animales y las aceites en vegetales. También función estructural porque forman las capas lipídicas de las membranas biológicas. Recubren órganos, le dan consistencia o protección mecánica. Por ejemplo, en la grasa abdominal, o sea, recubre todos los órganos digamos, abdominales. Ahí tiene la función estructural. Poseen buena biocatalizadora, también hay una función enzimática, favorecen o facilitan reacciones químicas en los seres vivos, y función transportadora, bueno, en el nivel intestinal, cuando se produce la digestión, los ácidos biliares y proteolípidos, que hacen ayuda al transporte de lípidos. Los lípidos se ingieren del intestino y van al hígado, entonces, y viajan por la sangre gracias a ácidos biliares y proteolípidos. Esa es la función transportadora. Pero la principal función, ¿cuál es de los lípidos? Función de reserva energética. Los glúcidos eran reserva también, pero más bien, perdón, era energía, pero más energía inmediata los glúcidos. En cambio acá, también energía, pero más de reserva. O sea, el organismo puede también tomar las grasas de energía, pero no en forma inmediata como los glúcidos. Bueno, dentro de los lípidos tenemos los aciglicéridos y fosfolípidos. Los aciglicéridos son moléculas que resultan de la unión de la glicerina es derivado del alcohol, con uno, dos o tres ácidos grasos, según el número mono, di o triaciglicéridos se van a llamar. Los triaciglicéridos, llamados también triglicéridos, lo habrán oído nombrar, son los lípidos más importantes y abundantes y constituyen las principales reservas energéticas en células vegetales y animales. Lo habrán oído hablar porque cuando se hace un análisis de laboratorio sale colesterol, triglicéridos, ácido úrico. Bueno, eso es lo que se mide el nivel en sangre. Y los triglicéridos en exceso obviamente son perjudiciales. Sirven de reserva energética, ¿no es cierto? Pero todo exceso es perjudicial. ¿Y cómo lo podemos encontrar a los triglicéridos? Los podemos encontrar en forma de aceite, en forma líquida en vegetales, o en forma de grasa, en forma sólida en animales. Cuando ustedes van a comer una grasa, eso es todo triglicéridos. Después, bueno, el colesterol se da por medio de transformación de ese triglicérido. Pero bueno, eso se ve, eso lo pueden ver nosotros. Y el aceite, bueno, también es en forma líquida, pero es grasa. Por eso lo frito, justamente, es perjudicial, porque todo eso es transformación de la grasa. O sea, cuando uno frita algo, ese aceite que es grasa, se incorpora al alimento que uno está fritando. Entonces, obviamente, por eso eh, hace mal a la salud. Y los fosfolípidos son los lípidos de membrana, son los principales constituyentes de la membrana biológica, son complejos y están formados por una parte lipídica apolar, que es hidrófoba, ¿no es cierto? Que repele el agua, y una parte no lipídica, que es polar, que es hidrofílica. Eh, Eso se llama comportamiento anfipático. Bueno, eso lo vamos a ver cuando veamos membrana plasmática. Pero saben que hay un lípido de membrana muy importante, que son los fosfolípidos, que parecen cabecitas de medusa. Bueno, y el tercer grupo son las proteínas. Las proteínas son los principales componentes de los seres vivos, 50% del peso seco de la célula y el 16% del peso total. Se forman por medio de la combinación de aminoácidos. Los aminoácidos serían los monómeros. Hay 20 tipos de aminoácidos distintos. Los aminoácidos se combinan y forman polímeros. Los polímeros lineales se llaman péptidos y terminan constituyendo las proteínas. La síntesis de proteína está gobernada por el material genético que está en el núcleo.
como consecuencia de ello, las proteínas son el reflejo de la información genética, o sea, son moléculas que se forman a partir de la información genética que hay en el núcleo. Las proteínas tienen en su composición aminoácidos. Los aminoácidos son monómeros, los monómeros de las proteínas. Son aminoácidos son compuestos orgánicos que tienen un grupo carboxilo y un grupo amino, perdón. Un grupo carboxilo y un grupo amino. Fíjense que tiene, su composición tiene carbono, otra vez, carbono, hidrógeno, nitrógeno. Este es el grupo carboxilo y este es el grupo amino. Grupo amino es nitrógeno, grupo carboxilo. Bueno, y la función de las proteínas son muchísimas. La principal función es la función estructural, la principal. Forma parte de membranas biológicas, los tejidos conectivos, óseo, cartilaginoso. Sería el cemento, digamos, si el organismo nuestro es un edificio, las proteínas formarían serían las columnas. Las columnas, eso serían las proteínas. Es lo que le da principal estructura a un organismo. También tiene funciones en el movimiento por las proteínas especializadas, actina y miosina, son proteínas contráctiles que están en los músculos, función hormonal, la insulina, el glucagón en el páncreas, la hormona tiroides, por ejemplo, tienen funciones hormonales, función inmunológica por los anticuerpos de la sangre, las inmunoglobulinas son proteínas, función enzimática, las enzimas son proteínas que catalizan o facilitan reacciones biológicas, por ejemplo, la enzima convertidora de angiotensina, que capaz que oyeron hablar porque hay un medicamento que se llama enalapril, que es para la presión, que inhibe esa enzima para que la presión no suba. Homeostasis significa equilibrio. El equilibrio entre el medio intra y extracelular, por ejemplo, la bomba de sodio y potasio, que veremos después. Función de reserva, pero no tanto como los lípidos en el embrión, en casos muy especiales, y función de transporte, por ejemplo, en casos de gases en la sangre, que forma parte digamos, la hemoglobina es una proteína. O sea, la función principal de las proteínas es función estructural. Ahora, ¿qué pasa cuando, ejemplo, cuando hay grandes grados de desnutrición? eh, ¿Recuerdan ustedes los chicos africanos? Una gran desnutrición, bueno, es calórico-proteica. Bueno, no tienen hidrato de carbono, no tienen grasa, entonces el cuerpo necesita combustible. Entonces ahí en ese caso las proteínas se comienzan a consumir como fuente de energía. Eh, Ahí, digamos, ese es el único caso, pero en realidad las proteínas tienen función estructural. Cuando las proteínas son utilizadas como fuente de energía, ahí ya, en contexto de una gran desnutrición calórico-proteica. Finalmente, los ácidos nucleicos están formados por subunidades llamadas nucleótidos, que serían los monómeros. Hay dos tipos de ácidos nucleicos, ADN y ARN. El nucleótido está constituido por tres subunidades. Tiene un grupo fosfato, que sería una pentosa y una base nitrogenada, nucleótidos del monómero. Se unen por medio del grupo fosfato y van a formar polímeros, se llaman polinucleótidos. Bueno, tenemos ADN y ARN. El ADN o DNA está formado por dos cadenas de polinucleótidos, que son desoxirribonucleótidos. Son antiparalelas, están unidas por puentes de hidrógeno y están enrolladas en espiral. La base nitrogenada que forman los nucleótidos de ADN son adenina, guanina, citosina y timina, no hay uracilo. Y la unión entre las dos cadenas se da con adenina con guanina y timina con citosina. Bueno, después tenemos el ácido ribonucleico.
ARN o RNA. Está formado por una sola cadena de polinucleótidos o ribonucleótidos. Las bases nitrogenadas que forman los nucleótidos son adenina, guanina, citosina y uracilo, no hay timina. De acuerdo a la función que cumplen en la célula, tenemos ARN mensajero, ribosómico, de transferencia o heteronuclear. ¿Cuáles son las funciones de los ácidos nucleicos? En general, regulan las funciones de las células, sintetizan las proteínas y almacenan y transmiten la información genética. El ADN constituye los cromosomas de la célula y porta la información genética. El ARN transmite la información genética contenida en el núcleo, en el ADN, hasta el citoplasma para que se expresen las proteínas. Todo esto, el ADN y ARN, es el material genético. La información genética está en el ADN y va por el ARN hacia el citoplasma donde se generan las proteínas. Bueno, eso sería todo.